Hey, ¿qué muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video aquí por Colombia. Pero este video no es tan solo un video más por Colombia. Y es que hoy estoy muy feliz porque les voy a mostrar mi pueblo, el pueblo que me vio crecer durante tantos años. Un pueblo muy bonito, muy conservador, muy campesino, pero lleno de cultura. Sean bienvenidos a Tabio. Miren nomás el estilo de las calles, todo, absolutamente todo el pueblo es empedrado. Y hoy estamos suertudos porque es el día de la cosecha y el trabajo. Entonces vamos a ver lo que se hace en este pueblo para celebrar la cosecha y el trabajo. Y por aquí, muy cerquita, queda la tarima donde siempre se hacen los eventos. De hecho, a mí en el colegio me traían por este sitio. Hay un desfile que está a punto de llegar por acá donde nos van a mostrar un poco más de esta cultura tan bonita. Y es que realmente a mí me gusta mucho mi pueblito. Es chiquito, pero es muy bonito. Se siente un poco surreal estar haciendo un video aquí en mi pueblo, y es que realmente nunca pensé hacer un video por mi pueblo, pero es que por estas calles hay muchísima historia. Cuando yo necesitaba un trabajo para el colegio lo compraba ahí. Aquí hay una de las muchas panaderías donde me sentaba a esperar el bus. De hecho, de ahí sale el bus para cuando yo tenía que volver a mi casa, porque mi casa queda más en las montañas. Y el ver esto en un video me llena de ilusión. Mientras esperamos el desfile, los voy a llevar a esa capilla allá. Toda esta zona se llama Santa Bárbara, una capilla bien bonita, bien chiquita. Miren esta capilla tan bonita, chiquitica, pero muy bonita. Y mientras esperamos a que los eventos empiecen y que el desfile llegue, les voy a comentar un poquito de la historia de Tabio. Y es que Tabio, antes de ser Tabio, era un asentamiento indígena, específicamente de los muiscas, los nativos que habitaron esta región de Colombia. Y es que los muiscas eran un pueblo bastante interesante, bastante avanzado y sobre todo eran muy buenos agricultores. Pero si quieren saber más de eso, les voy a dar un video por aquí para que vayan y aprendan un poquito más de los muiscas, un gran pueblo indígena. Como un pequeño datico curioso, para los muiscas Tabio era un lugar sagrado, y es que Tabio es bastante frío. Estamos hablando de que usualmente la temperatura es de entre 12 y 15 grados, es bastante frío, pero aquí contamos con aguas termales, algo muy extraño de ver, un pueblo frío con aguas termales, aguas bien calientes. Entonces para ellos era considerado sagrado, y de hecho aquí el Zipa y el Saque se venían a bañar. El Zipa y el Saque eran los líderes de los muiscas, por decirlo así. Ellos venían hasta por acá a bañarse en sus aguas termales. Miren, aquí vamos a ver un poquito de las leyendas talladas en piedra. Las leyendas dicen que el Zipa subía a este lugar en las noches de luna llena rodeado de hermosas doncellas, y elevando sus manos al cielo danzaban implorando a Bochica, uno de sus dioses más grandes, eternas cosechas para estas tierras de su dominio. Básicamente aquí pedían a Bochica que les diera la bendición para tener cosechas eternas en esta tierra tan hermosa. Desfile, vámonos, el desfile, Durante esta época de fiestas todo el pueblo viene y se reúne por acá. Ahí va en camino el alcalde y todas las personas que ayudan con su administración para comenzar este grandioso evento, el día de la cosecha. Ese es el traje típico de Tabio: camisa blanca, pico de gallo, pantalón negro y las alpargatas, además del característico sombrero. Y la bandera azul y verde es por la bandera de Tabio, como pueden estar viendo. La bandera de este pueblo es azul, verde y blanca. Y mientras vemos el desfile pasar, les voy a contar otro dato curioso. Cuando yo estaba en el colegio, casi todos los años me hacían desfilar por todo el pueblo, por ahí unas 3, 4 veces, celebrando diferentes cosas, para las fiestas del pueblo básicamente. Pero yo era de esos típicos niños que va con el pañuelo rojo, la camisa blanca, el pantalón negro. Yo estuve ahí durante muchísimos años. Y de hecho ahorita es un poco raro verlo desde la perspectiva de un adulto, porque yo siempre estuve en el desfile como un niño y ahora pues lo estoy viendo cómo pasa el tiempo, ¿no? Por allá atrás vienen bailando carranga, que es lo que se baila por acá. Vamos a ver cómo es que se baila eso. Llegaron bailando y lo que más me gusta es que son de todas las edades, miren, desde una niña, una adolescente, hasta personas ya de casi la tercera edad. Miren, qué bonita esa cultura, qué bonita esa cultura. Y sobre todo la ruana, que es muy característica para el frío de por acá. Aquí viene otro de los carros súper decorado y está lleno de cosas doradas, y es que eso refleja la gran influencia muisca que tiene sobre esta región. Todo lo que estamos viendo es respecto a la cultura muisca, sobre los grandes trabajos de orfebrería de estos nativos. Oh, eso está bastante curioso, hablando de la influencia muisca. Ellos son la tierra, ellos son el agua, ellos son el viento y ellos son el fuego. Y es que para los muiscas esos 4 elementos eran algo muy importante. ¡Fuego!
Miren, por allá vienen otros. Y baile, que baile, que baile. ¡Pollo, el pollo! El espantapájaros con un perrito. Y miren todo ese mundo de gente que viene por atrás. ¿No les parece bien interesante que aquí todos están vestidos de la misma manera? Casi todo el mundo tiene ese sombrero, la pañoleta, la camisa. Ahí están los espantapájaros. Y por allá hay más y más y más. El bebé. Después de los espantapájaros vienen las ovejas. Estoy acostumbrado a bailar eso tantos años. Tengo muchas ganas de unirme. Oigan, miren lo bonito que es mi pueblo, en serio, lleno de cultura, lleno de campesinos. Se refleja mucho la influencia de la cultura muisca. Es mucha cultura. Y ahí viene el desfile de tractores. Ahí hay uno, ahí hay otro. Por aquí hay más y más y más tractores muy bonitos. Este acá, ese está muy bacano. Miren, súper bien decorado y un colibrí ahí. Ese está muy bonito, mi ganador, yo creo. Este es el que más me ha gustado. Miren, más y más tractores. ¿Y qué les parece ese desfile? Muy bacano, ¿no? Muy diferente a lo que realmente hemos visto en el canal, algo muy único, muy especial, que me llena de orgullo realmente. Pero después de tantas horas viendo el desfile ya no está dando hambre y los voy a llevar a un sitio donde la comida es rica, 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 y además de eso es muy tradicional, muy tradicional de Tabio. El tamal de Tabio es muy conocido porque es diferente a los otros tamales del país. Y aquí conozco un sitio donde este tamal es rico. Vamos. Ese es un poquito del parque principal de Tabio, muy bonito, realmente es pequeño, pero ustedes no se imaginan cuántas tardes de mi vida yo pasé en este parque. Más específicamente, en esa silla de allá, yo me sentaba cuando venía a hacer bicicleta, cuando salía del colegio, cuando me reunía con mis amigos. Aquí nos veíamos. Este edificio gigante de acá es la alcaldía del pueblo y de hecho aquí se hacen todos los trámites, pero si ven cómo mantienen esa arquitectura tan colonial, tan bonita. ¿Sí pueden ver esta estatua de acá? Bueno, pues esta estatua es en representación, un homenaje al baile del torbellino, el baile de este pueblo tan característico. Estamos a punto de llegar. Este restaurante que les digo queda muy cerca, queda en una esquina del parque principal, por lo que la ubicación es bien conveniente, pero es que la comida de este sitio es buena. Bueno, vamos a ver qué nos comemos. Uy, miren, apenas entramos, ¿qué es esto? Jamón. Uy, qué rico se ve eso. Lo que tenemos acá, un envuelto chorizo que de hecho la señora del restaurante allá me dijo que ella misma los hace, los mismos los envueltos, y el tamal, que alrededor de toda la región el tamal de este sitio es bien reconocido. A diferencia de otro tipo de tamales, realmente este tamal está hecho a base de calabaza, es muy rico. Este acá se llama envuelto, es hecho a base de maíz, sabe un poquito dulce, pero es muy bueno. Eso es muy típico de la gastronomía colombiana, obviamente con unas empanaditas que no pueden faltar y un jugo de mango. Pero miren por favor la diferencia de jugo de mango, es muy espeso, eso no lo encontramos allá. Bueno, y ahora sí, la prueba de la verdad. Vamos a probar el tamal para empezar. Se ve muy rico, huele muy rico. A mí me gusta mucho la contextura, por decirlo así. Se ve muy bueno. Huele muy bien. Uy. Uy, qué tamal tan rico. Les cuento, este tamal sabe como los que hacía mi abuelita hace un montón de años. Este es un tamal muy auténtico de Tabio. Si usted busca un tamal bueno aquí en Tabio, muy auténtico, venga aquí porque aquí realmente lo va a encontrar. Miren, del campo para nosotros. No está pagando nadie por esto ni nada, o sea, no crean que me pagan, yo no gano nada de esto, pero qué tamal tan rico. Muy bueno. Miren, esa es la textura. No puede ser tan masudo, los granos de arroz se tienen que ver, pero realmente está muy bueno. Así no parezca tan rico, esto es muy rico. Ya comimos el tamal, ahora vamos a probar el chorizo. Vamos a ver qué tal es el chorizo. Ok, me gusta la contextura.
Se ve rico. Recuerden que todo esto lo hace la señora del restaurante, entonces eso le da puntos porque no es algo tan artificial realmente. Huele muy rico. Uy, sí. Qué chorizo tan rico. Eso suena medio chistoso, pero sabe mucho como el chorizo santarrosano. Tiene una textura muy buena. El sabor realmente es suave, pero encontrar un chorizo de esta calidad es difícil, créanme, es difícil. Wow, este sitio me está impresionando muchísimo. Por último vamos a darle al envuelto y las empanadas. Esperemos que las estén igual de buenas porque por ahora todo ha ido muy bien. Y miren lo grueso que es el jugo. Realmente está puro hecho de mango, no es de los jugos aguados, sino que está muy rico. Yo sé que en Colombia la gran mayoría de jugos son así. A diferencia de Estados Unidos, otros países en los que hemos estado, aquí el jugo es jugo, literalmente viene casi entero de la fruta. Vamos a probar el envuelto. El chorizo y el tamal aguantan mucho. Y me gusta porque hoy estamos en ferias y fiestas de este pueblo. Qué mejor que venir a comer la comida típica del pueblo y además de eso, que está rica, ganamos. Miren el envuelto, eso está hecho a base de maíz. Es un poquito dulce, algunas veces lleva queso por dentro. El envuelto también muy rico, aprobado. No se siente masudo, sabe dulcecito. Si usted no es de Colombia y nunca ha probado un envuelto, es difícil de describir, pero realmente es como, imagínense algo dulcecito. Se siente más como un postre realmente que como un plato que uno se comería al desayuno. Pero mucha gente aquí desayuna con esto. Y es muy rico porque, aunque sea muy masudo, realmente no lo es tanto. Un buen envuelto no es masudo. Ahí les boto el dato. Aprobado. Y por último vamos a probar las empanadas. De una. Ok. Uy, al parecer toda la empanada es enteramente de carne, o sea, no lleva papa. Y eso también está muy bueno. Echar un poquito de ají. Ese ají es como un poquito de pique, de picante para los que no sean de Colombia. Este es un poquito picoso, pero no mucho. Y le da un sabor a la comida muy rico. Después de esto, voy a ponerme a comer todo esto porque está muy rico. Voy a llenarme para que podamos seguir visitando todos los eventos que hay hoy en este pueblo. Y es que la mejor parte falta. Y nos llegó la cuenta. No me van a creer esto. Todo lo que comimos, envuelto, chorizo, arepa, empanada, un ajiaco, un tamal, 2 jugos naturales de mango por 53.500 pesos. Eso es alrededor de unos $14. Por $14 comimos 2 personas y quedamos toteadas. Eso no existe en ningún otro lado. Y la verdad es que estuvo delicioso. Pero todo eso por $14. Colombia es hermoso. Y es que ese sitio, todo lo que me decían era cierto, buenísimo, muy recomendado, muchachos. Tengo ganas de ir a saludar a la señora de allá y preguntarle que cómo hace, que es el negocio, que patrocine un poquito, porque la verdad es que me dejó muy contento la comida, muy contento. Y aquí tuve el honor de conocer a doña Claudia, la autora de esa comida tan rica y dueña de la granja de Pipe. Ahora sí, saluda. ¿Cómo están? Mi nombre es Claudia, yo soy la dueña de la granja de Pipe. Estamos ubicados en Tabio, Cundinamarca, en el centro comercial La Fontana, en el parque principal. Cuando lleguen al pueblo, parque principal, y en toda la esquina estamos ubicados. Aquí los esperamos con nuestros deliciosos tamales de calabaza, que es el plato patrimonio de Tabio, Cundinamarca, con mi receta, pues digamos que propia, un poquito modificada, pero simplemente deliciosa. Y también los esperamos con nuestros deliciosos jamones ahumados, 100% naturales, sin aditivos, sin conservantes, pura carne. Muy saludables para que toda la familia los pueda consumir sin ningún problema. Mi señora, ¿y ese chorizo tan rico, usted también lo hizo? Todo lo hacemos nosotros. ¿Todo? Lo que ustedes consumen en la granja de ¿Y dónde lo haces? Es hecho por nosotros, perdóname. Nosotros hacemos todo en nuestra finca, en la granja, por eso se llama la granja de Pipe, porque estamos en el campo, en la vereda Río Frío, en donde hacemos el 70% del proceso y aquí finalmente
pues terminamos y servimos pues para poder estar más cercanos al público en general, especialmente los turistas que nos visitan los fines de semana. Vi también que tienes unos quesos, ¿también los haces tú? También, todo lo que ustedes encuentran en la granja de Pipe es hecho por nosotros. Nuestra carta no es tan amplia, precisamente porque todos los productos son hechos y demandan muchísimo tiempo en su elaboración porque son artesanales. ¿Dónde aprendiste a hacer todo eso? El tamal lo aprendí a hacer de mi mamá, por eso el tamal en nuestra carta se llama tamal gripis, porque mi mamá se llamaba Gripina, le decíamos gripis y de ella aprendí esa fantástica receta que es inigualable. El jamón también lo aprendí a hacer de mi mamá y con el tiempo he tomado cursos especializados con maestros charcuteros en donde pues hemos mejorado todas las técnicas y pues podemos hoy tener un portafolio de productos muy bien hechos, totalmente garantizados, con carne excelente, con un manejo de temperaturas, de procesos totalmente profesionales. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por todo estuvo muy rico, la comida deliciosa. Vamos a seguir por acá. Qué rico nos fue con ese almuerzo, delicioso ese sitio, muy recomendado. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué nos encontramos por este bonito pueblo. Miren, en bucetas como esas son las que yo tomaba para ir a mi vereda, porque esto es el pueblo, pero como tal hay muchísimas veredas que quedan más lejos y yo tomaba una de esas para ir hasta mi vereda, que es como a 20, 30 minutos de acá. Vamos aquí a la iglesia. Qué iglesia tan bonita y tan imponente. Vamos a entrar pero con mucho respeto. Oh, se puso a llover. ¿Por qué? Bueno, pero yo no creo que vaya a llover por mucho tiempo. Vamos a escampar aquí en la iglesia mientras. Pero qué triste que se puso a llover. ¿Recuerdan el desfile que acabó de pasar? Bueno, pues ahora están dando premios para los que tuvieron los mejores desfiles por cada área del pueblo, por decirlo así. Cada una de esas áreas tenía diferentes temáticas y la gente vota para ver cuál fue la mejor de todas. Si los colibríes, si los espantapájaros, si los corderitos, las vacas. Y aquí están dando los premios que necesita cualquier persona de esos. Un fuerte aplauso para la señora Elia, para su familia. Muchísimas gracias, señora Elia, por ser la imagen de este Festival de la Tierra y Trabajo. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Doña Elia, me Dios la bendiga. Muchísimas gracias, de verdad. Miren, ella es la cara de este evento. Esa es su cara y ella se prestó para ayudar al municipio y es que ella es una campesina ejemplar. Qué bonito que le den reconocimiento a la gente que realmente se lo merece y que trabaja en nuestras tierras. Y ustedes dirán, Marco, pero ¿y estos murales alrededor de todo el pueblo donde se ve esta piedra y ovnis y alienígenas? ¿Por qué pasa eso? Y es que la razón es bastante curiosa y es debido a esta piedra, la Peña de Huayca, que era originalmente el sitio al que íbamos a ir hoy. Lo íbamos a escalar, pero por las condiciones climáticas no vamos a poder. Está muy peligroso, muy resbaloso. Lastimosamente va a tocar dejarlo para otra ocasión, pero este sitio es el que trae tanto turismo a este hermoso pueblo. Si ven, miren, en muchas casas podemos encontrar esta clase de diseños, de peluches. Todo se sabe que este pueblo es conocido por sus ovnis. Y aquí al frente de nosotros tenemos la imponente Peña de Huayca. Me siento un poco triste no poder estar ahí realmente, pero pues bueno, todo sea por nuestra seguridad, ¿cierto? Pero les voy a comentar un poquito de la leyenda. Toda la fama en Tabio sobre las abducciones y sobre las diferentes luces flotantes, los avistamientos ovni, empiezan con una leyenda, la leyenda del Pico de Huayca. Y es que para los muiscas esta peña era muy importante. ¿Por qué? Porque para ellos un día de ahí salió Bochica. Bochica era un dios el cual les enseñó a cultivar, a cazar, a sembrar, a trabajar diferentes metales. Básicamente un dios que les enseñó a hacer muchísimos artes. Cuando los españoles llegaron a esta zona del país se dieron cuenta que los muiscas portaban muchísimo oro. Pulseras, narigueras, collares, pecheras. Pero para los muiscas el oro era considerado la sangre del sol, no era algo realmente monetario. De hecho ellos hacían trueques más con sal que con oro. En cambio para los españoles ellos lo veían como una pérdida de tiempo y de dinero, porque ellos decían, esos salvajes usan oro como si no fuera nada. Pero para los muiscas sí significaba algo, espiritualidad. Para los españoles obviamente codicia, fama, riqueza. Entonces los muiscas empezaron a ser eliminados por parte de los españoles y dice la leyenda que un día
muchísimos muiscas trajeron todas sus reliquias, sus ofrendas, todas sus piezas de oro y joyas preciosas hasta la punta de la peña de Huayca, donde literalmente la montaña se abrió en dos. Ellos botaron todas sus ofrendas, se cerró la montaña y después de eso muchos muiscas se botaron desde el pico de la montaña. Desde ese pico tan enorme se botaron para autoeliminarse, por decirlo así. Lo digo así para que YouTube no me ponga problemas, pero ya sabemos lo que significa. Una historia bastante trágica, ¿no? Imagínense ustedes tener que esconder todo lo que tienen, tener que literalmente escapar y tener que autoeliminarse para escapar de esos conquistadores. Básicamente esa es la leyenda muy resumida. Esperemos que la próxima vez que vengamos a Colombia la podamos hacer y se las voy a contar con mucho más detalle. Pero básicamente esa es la razón. Ya sabiendo la leyenda de Huayca, ¿cómo explicamos los avistamientos ovni? Y es que a lo largo de la historia, de los cientos de años que tiene este pueblo, se han documentado avistamientos. ¿Avistamientos de qué, Marco? De luces que bailan alrededor de la peña de Huayca. Muchísimas luces se ponen a bailar y nadie sabe realmente lo que son. Algo muy curioso y algo en lo que yo realmente creo. ¿Saben por qué? Porque piénsenlo así, para los muiscas este pico de Huayca era muy importante, era algo sagrado, porque ellos decían que tenía una conexión muy importante con los espíritus, con sus dioses. Y ahora, hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, todavía no sabemos explicar realmente qué son esas luces que de vez en cuando bailan en Tabio. Nos acabaron de decir que ya empezó el concurso para ver quién es el que ordeña más rápido una cabra. Entonces vamos a ver si llegamos. Ahora llegamos al concurso, donde en 20 segundos quien saque más leche de una cabra. Ahorita está el alcalde ordeñando. Ya lo van a pesar y vamos a ver quién es el que ha sacado más leche de la cabra. 10 mililitros. Ahí está otro ordeñando. Vamos a ver si supera la marca del alcalde. 380. Humillaron al alcalde. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que hacen concurso a ver quién saca más leche de una cabra? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que en su pueblo hacen eso? Poquito, ¿cierto? Mire, Fabián ganó. Se llevó el premio mayor con 380 mililitros en el concurso de ordeño. Hombre, eso es mucha leche. Caprino, 300. Todas estas señoras se están postulando para un concurso para ver quién pela más papas y más rápido. A ver cuál será la que más pela papas de por acá. Miren este ambiente tan tremendo que se vive en este pueblo. Bien agropecuario, pero bien bonito. Todo el pueblo está lleno. Mírenlas, mírenlas, concentradas. Oigan, aunque ustedes no crean, eso de concursar quién pela la papa más rápido trae el resto de emoción. La ganadora. Ya ganó la primera. La primera ganadora. El segundo es el mío. Como se está celebrando la cosecha, todos los premios son relacionados al campo. Por ejemplo, el primer premio es una carretilla con comida de perro, diferentes implementos que se utilizan en el campo. Es algo bueno porque por si ayudan a la comunidad. Comida para perros, un bulto, de esto una vivimos. carretilla, cuchillos. Un aplauso para ella, por favor. Miren cómo ese tipo lleva el perro. Ahora hay un concurso bien interesante sobre quién mueve más peso con una carretilla. Quiero anotarme, pero la verdad no sé dónde. Pero ojalá podamos anotarnos y ser parte de este concurso. ¿Quién quiere ganemos, sí o no? Nos pudimos inscribir, muchachos, entonces en cuestión de unos cuantos minutos, mi novia y yo vamos a estar con una carretilla. Ella va a ir dentro de la carretilla, yo la voy a cargar y creo que es una carrera. Entonces vamos a ver cómo nos va. Esperemos que nos vaya bien, yo voy a hacer lo que pueda. Puse la GoPro acá para cuando llevemos la carretilla, la lleve de esta manera. Todo lo demás se lo va a dejar a mi hermano, pero último no podemos quedar. Pero yo me conformo mínimo para ir con el tercer lugar, mínimo. Tengo nervios, muchachos, la verdad. Tengo nervios, ya conocí la competencia. Campesinos, entonces la gente tiene fuerza, yo sé por qué les digo, pero bueno, breguemos. Para muchos de ustedes debe ser un poco extraño realmente que se haga un festival de esta magnitud en todo el pueblo celebrando la cosecha, pero es que para el pueblo de Tabio la cosecha es muy importante y es que realmente es un gran factor económico. Además de eso, Tabio también es un pueblo muy ganadero y vive realmente del turismo. Tabio es un pueblo estéticamente muy bonito, con esa arquitectura tan colonial que lo representa, pues muchas personas, especialmente personas de Bogotá, a las afueras de la ciudad, pues vienen a visitarlo porque es
que realmente Tabio no es muy lejos de la capital de Colombia, Bogotá, alrededor de 1 hora, tal vez 1 hora y media, y es un sitio que es completamente diferente a una gran ciudad. Al contrario, en la ciudad usted puede encontrar mucho caos, edificios. Aquí usted llega y lo que encuentra son vacas, potrero y gente celebrando la cosecha, por ejemplo. Bueno, vámonos, muchachos. Se sube y el primero que llega acá gana. ¿Listo? ¿Están preparados? ¿Listo? ¡Ya! Bueno, muchachos, no ganamos, no fue mi culpa, pero ganamos comida de pollos. Bien ahí. ¿Listos? A ver, vayamos, hombre, eso es difícil. Más que como nosotros no estamos acostumbrados a la altura. ¿Listo? Obviamente nos pega más duro. 5, Pero 4. no lo hicimos mal, no lo hicimos mal. Por lo menos puedo decir que si perdí fue por ella, porque ella no volteó la botella. No se perdió. Sacamos nuestra buena comidita de pollos. Vamos a sentarnos a ver quién es el que va a ganar, llevando a la mujer en la carretilla. Pero oiga, eso cansa. Cansa, pero muy bacano. Mi pueblo sí es muy bonito. A ver. Miren, esa semifinal, la semifinal. Ahí vienen. Ganó. Miren, esa es la final. Esos dos, el viejito y el de la camisa como amarilla. ¿Quién creen que gane? Yo creo que va a ganar el de la camisa amarilla. ¡Arrancaron! ¡Ganó el de amarillo! ¡Campeón! Agotado ese hombre. Oigan, ese señor, el mismo que sacó el segundo puesto, pelando papas, sacó el segundo puesto en carretilla, muy berraco. Otra vez se puso a llover, vamos a guardarnos. Yo quería quedarme aquí un ratico más, pero otra vez se vino el agua, no sé cuándo vaya a escampar. Pero hay una competencia que sí quiero ver, que es el que lleve una cantimplora de leche en una bicicleta y el que derrame menos gana. Esa la quiero ver, va después de esta, pero vamos a ver si el clima nos deja. Cuidado lo que va a pasar. Ellos van a ir en la bicicleta panadera ahorita solos hasta cierto punto donde sus parejas los van a estar esperando. Después, cuando ya tengan sus parejas, se las van a trepar en la parte de atrás y van a venir. El que llegue primero, gana. 2, 1. ¡Ay, se le jodió la cadena! ¡No! ¡Ay, se quedó sin gasolina! ¡Ganó! ¡Vamos! El que iba primero levantó los brazos y en lo que levantó los brazos pasó el segundo y le ganó. Hasta ahora, ¿qué les ha parecido el día, el video, el pueblo en general? ¿Les ha gustado o no les ha gustado? Ahora empezaron los bailes, porque aquí se baila mucho, en especial el torbellino. Ahorita están los adultos mayores, pero después van a ir niños, personas de nuestra edad. Vamos a ver. Hombre, usted, preguntica, ¿cómo se hace el salpicón? Él viene con fruta natural, y viene también con topping. Trae lo que es cereal, viene con salsa de vainilla y pepitas, también galletas, también le echamos, viene con varios toppings. Ah, muchísimas gracias, hombre. Miren eso tan rico que se ve. Ya escucharon, aquí tenemos salpicón, esto realmente es muy rico, pura frutica, miren, pura frutica, algo que por allá no se ve tanto. Piña, sandía, mango, re rico. Ese es uno de los tantos grupos de danza que hay en este pueblo, pero ellos son de la tercera edad.
¿Y qué tal le están pasando? ¿Le están pasando bueno? Yo la estoy pasando muy rica, me gustan mucho estas ferias, fiestas. Yo cuando era más joven venía aquí todo el tiempo y me la pasaba haciendo esto. Siempre estaba acá bailando, cantando, un montón de cosas. Pero por esta ocasión ya nos vamos a ir a comer un postrecito o algo, que este sitio es bien conocido por sus postres, porque básicamente aquí va a haber eventos toda la noche. Como hasta las 12 de la noche hay eventos, gente baila, canta, o sea, el ambiente es muy alegre, pero no nos podemos quedar hasta tan tarde. Entonces vamos a ir a comer un postrecito y cerramos el video. ¿Qué les parece? Vamos. Miren esta delicia de postres. Pero a mí el que más me gusta está en la otra nevera. Miren, eso se llama torta de almojábana. Nunca la he visto en ningún otro país y es muy rica. Eso fue lo que pedí, ya la van a ver. Miren todo lo que pedí. Me pedí un cheesecake, una avena y una torta de almojábana. Esto acá es delicioso. Esto de acá se llama torta de almojábana. Y esto, básicamente la almojábana es un amasijo a base de maíz y lleva muchísimo queso. Es muy muy rico. Yo la pedí con arequipe. Para muchos otros que sean de otro país se llama dulce de leche y es deliciosa. Y solo lo encuentro por acá. Cada vez que vengo a Colombia, sí o sí tengo que comérsela porque, o si no, quién sabe cuánto tiempo duraré sin probar esta belleza. Miren eso, queso, arequipe. Con esta rica avena, con esta deliciosa torta de almojábana, vamos a concluir este video. Espero que les haya gustado mucho el video. Para mí es un video muy bonito, muy importante, muy especial. Y es que recordemos que este pueblo no es tan solo un pueblo cualquiera, sino que es el pueblo que a mí me vio crecer. Yo caminé por esas calles miles y miles de veces. Todos esos eventos que les mostré hoy, tal vez para muchos sean algo nuevo, algo extraño, pero para mí realmente era algo que yo veía casi todos los años. Yo era parte de eso, yo era esos niños que se vestía, que llevaba el pico de gallo, que tenía que bailar en el colegio. Y es algo muy bonito verlo desde otra perspectiva. Siento que cuando uno sale del pueblo, realmente uno se da cuenta que el pueblo es algo chiquitico. O sea, uno no se da cuenta cuando está en el pueblo, pero cuando uno sale, se da cuenta que el pueblo, por más chiquito que sea, es irreemplazable. Tiene algo que usted no puede encontrar en ningún sitio. Las calles nunca van a ser las mismas, la comida, la gente. Y a mí realmente este pueblo me llena el corazón, me alegra mucho podérselos traer. Y espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos la otra semana. Recuerden, tengo Instagram, Facebook, TikTok. Y menos del 2% de la gente que nos ve en el canal de YouTube nos sigue en el canal. Entonces, por favor, si usted pudiera seguirnos, apoyarnos, ver el video hasta el final, con que sea un like o un comentario, eso ya me ayudaría muchísimo para seguir trayendo esta clase de videos al canal. Los quiero muchísimo, muchachos. Vamos a seguir con esta serie en Colombia y realmente espero que les haya gustado el video como me gustó. Chao, chao. Son las risas que vienen del coconuco, o sonrisas que vienen del placer, que mueven tradiciones allá en el campo. Bellas noches plateñas no olvidaré. Muchas gracias a ustedes.